Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de este campeonato mundial o campeonato del mundo Blitz que ha comenzado en el día de hoy y termina mañana. Estamos en la octava ronda, terminado hace un ratito, y también desde aquí mi reconocimiento particular a Boris Gelfand, un jugador que cuenta con más de 50 años, una carrera ajedrecística envidiable, jugando torneos de candidatos, ganando interzonales. Hablamos ya de hace bastantes años, quedando en un torneo de Linares en el año 90 segundo por debajo de Kasparov, y bueno, pues aportando muchísimo al ajedrez. Y lo que yo pienso, creo, es que bueno, pues siempre aportan en positivo, ¿no? Aunque ya estén un poquito fuera de la élite, ¿no? No obstante, pues tuvo sus momentos, y desde aquí, y aunque en esta partida pues le van a ir las cosas regular, ya veremos, ya que se enfrenta a Magnus Carlsen, pues bueno, pues nuestro reconocimiento. Por lo tanto, ya en el tablero por parte de Carlsen, E4, partidas a 3 minutos más 2 segundos de incremento, a lo que se responde con la defensa siciliana. Por lo tanto, una jugada agresiva yendo a ganar con C5, y tras estos movimientos caballo C3, entrando así en la cerrada de la siciliana. Tras estas jugadas, la partida continúa con caballo C6, caballo F3, y tras jugarse G6 buscando el fianchetto del alfil de casillas negras, aquí las piezas blancas podrían jugar D4. Muy jugado este tipo de rupturas en bastantes sicilianas, aunque Carlsen opta por alfil B5, entrando así en la variante Nesmetdinov-Rosolimo. Tras estos movimientos, alfil G7, y aquí pues las blancas ya no pueden jugar D4, ¿no? Debido al fuerte control que tienen las piezas negras en dicha casilla. Por lo tanto, sería perdedor este movimiento para las blancas. Se juega D3, desarrollando, permitiendo el desarrollo del alfil de casillas negras, y tras estas jugadas la partida continúa con D6 y E5. Aprovechando que el caballo de C6 está clavado, D por E5 siendo la primera captura, y tras alfil por C6 jaque B por C6. De momento las piezas negras tienen peón de más, aunque la estructura de peones ha quedado bastante estropeada en el flanco de dama, y por otro lado, bueno, pues mantienen o tienen la pareja de alfiles. Por lo tanto, todo muy igualado en esta posición. De momento, Magnus Carlsen enroca en corto, y tras estas jugadas C4, devolviendo el peón por parte de Boris Gelfand, prácticamente va a ser muy difícil de defender, y de alguna manera casi hasta le podría estorbar. Carlsen evita la captura, decide seguir desarrollando sus piezas, juega torre 1 dando un doble en la casilla o al peón de E5, y dama C7 reforzando la defensa y también pues desarrollando la dama. Tras estas jugadas se juega H3 y alfil E6. En caso de que las piezas negras, que es donde quizás pueden tener el problema a pesar de esa pareja de alfiles y peón de más que tienen, pues es en el flanco de rey donde, bueno, pues supuestamente puede venir el enroque. En caso de jugar un caballo F6 desarrollando, pues puede caer el peón de E5 en la siguiente jugada, y en caso de desarrollar vía H6, pues también la captura es posible por parte de las blancas, ya que si alfil por caería el caballo de H6 y las blancas tendrían cierta ventaja en la posición, por lo que quizás con ciertos problemas en su desarrollo. Juega alfil E6 Boris Gelfand, y Magnus Carlsen juega dama E2 metiendo un triple al peón de E5. Tras estas jugadas D por D3, peón por generando un peón aislado para las piezas blancas, y caballo F6 finalmente, aunque es verdad que va a perder o tiene o mejor dicho va a devolver el peón de E5, un peón central por parte de las negras. Bueno, pues es un movimiento bueno en el que prima el desarrollo, ¿no? Por parte de Boris Gelfand. Tras caballo F6, caballo por E5, y tras caballo D5 se juega D4 reforzando la defensa de este caballo adelantado. Tras estos movimientos se liquida de alguna manera prácticamente todo en la posición. Este movimiento, esta captura, quizás ayuda a las blancas a tener este peón aislado pues ya acompañado. Es verdad que el peón de A2 pues ha quedado un poquito cojo, aunque bueno, pues siendo el otro central quizás es más interesante lo que acaba de pasar para Carlsen. Tras estos movimientos alfil por E5, y el tema es que este alfil, como vemos, no tiene
mucha diagonal en la posición, por lo tanto liquida de alguna manera más la posición Boris Gelfand o la simplifica. Carlsen decide capturar con la dama y tras los cambios captura con la torre. Así puede meter presión en la quinta fila, aprovechando además que Boris Gelfand se enroca en largo. Enroque en corto quizás hubiese sido un poquito más correcto, aunque es verdad que también están muy débiles las casillas negras y las blancas cuentan con alfil de dicho color. Por otro lado hay alfiles de diferente color, en principio y a cuanto más nos acerquemos a un final podría ser más de tablas, aunque tras este enroque en largo vamos a ver cómo continúa la partida. Carlsen lo aprovecha directamente jugando torre a5, toca el peón de a7, rey b8 sería una posibilidad, aunque permitiría la activación de la torre en b1, por lo que se decide por parte de Gelfand defender el peón con la torre en d7. Tras estos movimientos, alfil a3, Carlsen, queriendo meter presión vía alfil c5, se tiene que jugar rey b8 para defenderlo una segunda ocasión y tras alfil c5 el rey se esconde en a8, ¿no? Evitando quizás pues un jaque por parte de la torre en b1 más adelante. Carlsen sigue apretando la posición, ahora ataca al peón de c6 con torre a6, torre c8, de alguna manera pues ambas torres están bastante atadas y aquí Carlsen juega torre b1, torre b8 enfrentando las torres en la columna abierta y Carlsen decide retirar la torre a e1. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil d5, aquí interesante para las negras quizás jugar torre b2 y de alguna manera esta torre que bueno pues ha cogido la columna sería muy interesante tenerla en la séptima para intentar crear algún tipo de contrajuego, algún ataque o contraataque sobre las piezas blancas, pero tras jugar alfil de 5, Magnus Carlsen hace un movimiento muy bueno que es torre a4. La idea de este movimiento es jugar c4, estaría defendido por la torre y así expulsar o hacer retroceder al alfil. De momento, tras estos movimientos, Boris Gelfand juega torre e8, siendo un movimiento pues más pasivo, más defensivo. Nuevamente torre b2 podría haber sido una alternativa bastante más interesante y tras jugar torre 3 Magnus Carlsen su idea es jugar c4 para pasar la torre en a3 y seguir presionando en el punto de a7 como vemos junto con el alfil hasta en 3 ocasiones. Boris Gelfand ya ve la situación, prevé sc4, se retira con el alfil a6 y no obstante Magnus Carlsen lo hace, ya que ahora la torre tiene vía libre para entrar en a3, torre b8 y tras estas jugadas rey h2 para comenzar a activar el rey, la única pieza que le quedaba o que no estaba activa en la posición y bueno pues Carlsen empieza a aprovecharlo, ¿no? a jugarlo. De momento tras estos movimientos torre b7 defendiendo hasta en 3 ocasiones junto con el rey el punto de a7 y aquí bueno pues torre a3 de momento no atacaría nada ya que está bien defendido, se juega rey g3, alfil f5 y tras torre a6 atacando al peón de c6 nuevamente se decide defender con la torre d en c7. Tras estos movimientos rey f4 hemos visto una partida anterior en la que Carlsen pues nuevamente llevaba el rey e3 f4 creo y las cosas le fueron regular, aunque de momento pues tiene cierta presión cierta ventaja en la posición y lo está aprovechando, ¿no? Se juega rey f4 como decimos, f6, g4 expulsando al alfil, este se retira c8, quizás una vez retirando la torre de b7 atacaría la torre de a6, Carlsen decide retirarla anticipadamente y tras estos movimientos finalmente llega esta jugada de torre b2, quizás algo tarde, rey g3 defendiendo al peón de f2 y tras torre b7 volviendo, la pasividad de las piezas negras pues es bastante imponente. Carlsen sigue con su presión, ahora en el flanco de rey, ganando espacio. La partida continúa con torre d7 y tras g5 se juega torre c7. Boris Gelfand empieza a esperar, g por f6, e por f6 y tras estas jugadas Carlsen pues ha conseguido abrir también la columna E y tiene un movimiento que prácticamente pues bueno está sentenciando la partida y no es otro que torre e8.
El tema es que tras esta jugada, ¿qué se puede hacer por parte de las piezas negras? La idea de Carlsen tras este movimiento puede ser jugar alfil de 6, atacar a la torre de C7, que defiende a su vez al alfil de casillas blancas, y bueno, pues estarían prácticamente perdidas. En esta posición, tras jugar torre B8, Carlsen juega alfil de 6, como vemos hay un doble a ambas torres y en esta posición finalmente Boris Gelfand decide abandonar. Me ha parecido una partida muy buena de ir progresando con sus piezas. Las piezas negras han estado pues más pasivas, un movimiento muy interesante con ese torre A4 que hemos visto para ese C4, la intención de llevar la segunda torre también a la casilla de A3 presionando el punto de A7, y el tema es que en esta posición pues poco se puede hacer, ¿no? Si se retira la torre y por ejemplo pues se trae a D7, se puede capturar ganando ya la calidad, y tras rey por B8 algún movimiento como D5 podría ser muy interesante. Tras C por D5 se puede capturar o recapturar con el peón, queda defendido por la torre de A5, A6 quizás por parte de las negras, y tras estas jugadas torre C5 dando un doble en C8. Tras colocar la torre en C7 se pueden colocar o cambiar piezas, y como vemos, bueno, pues está ganada para las piezas blancas, ¿no? Torre contra alfil, a pesar no, cuentan con los mismos peones, por lo tanto todavía con más ventaja en la posición, ¿no? Quizás jugando pues un jaque podría ser interesante, tocando el rey y ganando algún peón ya en el flanco de rey. Por lo tanto, vamos a ver qué seguimos trayendo. Un saludo, chao.